La mortificación del pecado. John Owen. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y una naturaleza nueva para que tengamos los medios necesarios para oponernos al pecado y sus deseos malvados. La naturaleza pecaminosa está firme en su determinación de pelear contra el Espíritu Santo y contra la naturaleza nueva que Dios ha dado al creyente. Lo opuesto es también verdadero, es decir, el Espíritu lucha contra la carne. El hecho de que los creyentes participen de la naturaleza divina es con el fin de que sean capacitados para huir de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Si no usamos el poder del Espíritu y la naturaleza nueva para mortificar el pecado cada día, entonces descuidamos el remedio perfecto que Dios nos ha dado contra este grande enemigo. Si nosotros fallamos en hacer uso de lo que hemos recibido, Dios será perfectamente justo si rehúsa darnos más. Tanto las gracias de Dios como sus dones nos son concedidos para usarlos, desarrollarlos y mejorarlos. Esta es la enseñanza de la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30. Si algún creyente falla en mortificar el pecado diariamente, está pecando contra la bondad, la sabiduría y la gracia de Dios, quien le ha dado los medios para hacerlo. El descuido de este deber conduce al decaimiento de la gracia en el alma y al florecimiento de la naturaleza pecaminosa. No hay una forma más segura para ocasionar el decaimiento espiritual que el descuido de este deber. El ejercitarnos en la gracia y la victoria que tal ejercicio trae son las dos maneras principales para fortalecer la gracia en el corazón. Cuando la gracia no es ejercitada como un músculo sin ejercitarse, se debilita y se atrofia, y el pecado endurece el corazón. Cuando el pecado obtiene una victoria considerable, esto debilita la vida espiritual del alma y hace que el creyente se vuelva débil, enfermo y propenso a morir. Cuando pobres criaturas en sentido espiritual reciben golpe tras golpe, herida tras herida, derrota tras derrota, y nunca se levantan para pelear vigorosamente, entonces, ¿qué más pueden esperar salvo que sean endurecidos por el engaño del pecado y mueran desangrados? Tristemente tenemos que decir que no faltan ejemplos para ilustrar los resultados alarmantes de tal negligencia. Muchos de nosotros recordamos a creyentes que fueron alguna vez humildes, con una conciencia sensible, quienes lamentaban sus fallas, quienes tenían miedo de ofender, quienes eran celosos para el Señor, su obra, su día y su pueblo, pero que ahora son negligentes en el cumplimiento de este deber. Ahora son terrenales, carnales, fríos, llenos de amargura y siguen las ideas de este mundo. Esto trae vergüenza a la religión verdadera y es un enorme tropiezo para la gente que les conoció antes. Sin el cumplimiento de este deber, los demás deberes de la vida cristiana no pueden ser cumplidos. Es nuestro deber perfeccionar la santificación en el temor de Dios y crecer en la gracia. Sin embargo, estos deberes no pueden ser cumplidos
sin la mortificación diaria del pecado. El pecado se opone con toda su fuerza contra cada acto de santidad y contra cada grado de gracia que alcanzamos. Nadie debería pensar que puede progresar en la santidad sin la disciplina cotidiana de negarse, gratificar los deseos pecaminosos del corazón. Lector, usted siempre tendrá la oposición de estos deseos pecaminosos y siempre debe mantener la firme determinación de matarlas. Si esta no es su determinación, entonces usted está en paz con el pecado y no está progresando en la santidad. La mortificación del pecado. John Owen.